Vamos a seguir con la nomenclatura. En este caso vamos a seguir con los números de oxidación. Pues hablando un poco de las generalidades, lo que son los números de oxidación. En este caso vamos a hablar de, vamos a diferenciar entre los metales, ¿vale? Que siempre van a tener número de oxidación, sea uno o varios positivos, ¿vale? Y luego vamos a tener pues lo que serían los semimetales y los no metales, que pueden tener tanto positivos como negativos. ¿Cuándo va a tener un número electronegativo positivo o negativo? Pues dependerá con el elemento con el que esté combinado, ¿vale? Por regla general, eso depende de la electronegatividad. Es decir, que si por ejemplo el oxígeno se combina con el flúor, ¿vale? En este caso el oxígeno combinarse con el flúor actuaría con un número de oxidación positivo, ¿vale? Porque el flúor es más electronegativo. Eso dependerá, ya digo, de la electronegatividad que tengan los elementos que se enfrentan, ¿vale? Bien, vamos a explicar, pues mirad, hay una tabla de los números de oxidación. ¿Tengo que aprender toda la tabla entera? Bueno, se puede aprender por descarte. Es decir, podemos saber lo que realmente son lo que viene un solo número de oxidación, que eso sí que hay que saberlos, ¿vale? Pero no es difícil. Hay los que hay que saber, es decir, los que solamente tienen un número de oxidación, que son los necesarios para luego nombrar, ¿vale? Pues en este caso son fáciles de recordar. Entonces, vamos a empezar muy sencillamente, porque vamos a empezar por los metales, ¿vale? Que solo tienen un número de oxidación, en este caso positivo, que son metales, solamente puede ser un número de oxidación positivo. El grupo 1, descartando el hidrógeno, ¿vale? Todos ellos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ¿vale? Todos tienen siempre más 1 como número de oxidación. El grupo 2, es decir, los alcalinoterrios, la familia de los alcalinoterrios, berilio, magnesio, calcio, ¿vale? Todos ese grupo tienen siempre más 2. Luego hay de los elementos de transición, los metales de transición, hay algunos que no tienen, salvo un número de oxidación, es decir, solamente tienen 1. En este caso la plata, ¿vale? Tiene más 1, siempre va a actuar con más 1. El zinc y el cadmio siempre con más 2. Y luego tenemos, ya por terminar, los metales, pues tenemos dentro del grupo 13, tenemos el aluminio, el galio y el indio, que siempre actuarán con más 3. Eso es lo que hay que saber, ¿vale? Para poder nombrar y formular bien. Luego tenemos de los no metales, vamos a hablar de los que solamente tienen un número de oxidación negativo, solamente uno, es que además, salvo excepciones, que es el oxígeno, solamente van a tener un número de oxidación negativo, ¿vale? En este caso, también es fácil de recordar, ¿vale? Es muy fácil. Empezamos por el grupo, en este caso, más a la derecha, es decir, el grupo de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. Esos siempre van a tener grupo 2, el número de oxidación menos 1. El grupo del oxígeno, ¿vale? Los anfígenos, pues en este caso todos van a actuar con menos 2. El oxígeno es una excepción y aparte de tener menos 2, en los compuestos en los que se llaman peróxidos, el oxígeno también podrá actuar como menos 1, ¿vale? Por supuesto, la excepción. El grupo siguiente, nitrógeno, fósforo, arsénico, hablando de los no metales, ¿vale? Los metales los descartamos, solamente nitrógeno, fósforo y arsénico. Esos siempre actúan con menos 3. El siguiente, y el antimonio. El siguiente grupo, que sería el grupo del grupo del carbono, ¿vale? En este caso hay, entre no metales y semimetales, pues está el carbono, el silicio de germanio. Esos van a actuar siempre con menos 4. Y como un único número de oxidación negativo. Y en el caso del boro, que es el único semimetal del grupo 3, pues actuará con menos 3 siempre, ¿vale? Vamos luego a explicar cómo se obtiene una oxidación en el caso de que tengamos compuestos binarios o ternarios, ¿vale? Y en los iones en general. Así que espera un momentito que ahora os explico estos casos, ¿vale? Hola de nuevo. Ahora en este caso, vamos a explicar, siguiendo con los números de oxidación, vamos a explicar cómo obtenerlos, ¿vale? Y los compuestos en los que vamos a explicar después, cómo se nombran, cómo se formulan, ¿vale? En este caso, para nombrarlos, pues para calcular el número de oxidación, ¿vale? Vamos a empezar por una norma, una regla general, básica, que nos va a servir, que es que en un compuesto, ¿vale? En un compuesto el que sea, el número de oxidación total, al sumar todos los números de oxidación, debe dar siempre 0, ¿vale? Entonces, basándonos en esa regla, sabiendo alguno de los elementos su número de oxidación,
por esa norma pues podemos averiguar, podemos deducir el número de oxidación que tenemos, que debemos averiguar, ¿vale? Por eso es importante lo que hemos dicho antes, es saber aquellos elementos que solo actúan con número de oxidación, ¿vale? Porque así nos va a facilitar el poder calcular el resto, ¿vale? Vamos a empezar por los compuestos binarios, que como sabéis es una combinación de dos elementos químicos distintos, ¿vale? En este caso un elemento va a actuar electronegativo, ¿vale? Uno va a ser electropositivo y va a actuar con un número de oxidación positivo, que es el que vamos a tener que calcular, ¿vale? Si es necesario, es decir, actúa con más de un número de oxidación, si no es eso de la lista que hemos dicho antes, habrá que averiguarlo, ¿vale? Con lo que hemos dicho antes. Y luego tenemos un elemento electronegativo que va a actuar con una oxidación negativa. Es una oxidación tanto del positivo como el negativo, ¿vale? El electropositivo y el electronegativo se intercambian al fórmula, es decir, que normalmente los subíndices indican el número de oxidación con el que han actuado o al obtenerlo también se ha simplificado, que es lo que puede haber ocurrido, pues lo que hace se simplifica. A veces no indica directamente el número de oxidación con el que actúa uno y otro, ¿vale? Entonces vamos a averiguarlo, ¿vale? Que no es difícil, ¿vale? Entonces hemos puesto aquí algunos ejemplos, por ejemplo el dicloruro de bario, BaCl2. En este caso es muy sencillo lo que hay que hacer. Mira, del cloro hemos dicho que actúa con -1, es del grupo 17, halógeno, actúa con -1. Hay dos átomos, por lo tanto es -2 el total, ¿vale? Hasta 0, como debe dar 0, el bario actúa con +2. Esto no hacía falta hacerlo. ¿Por qué? Porque el bario está en el grupo 2, por tanto era 2, seguro. No hacía falta hacer ese cálculo, ¿vale? Entendéis que no hay veces que, o sea, que es importante saber los que están claros para no tener que hacer cálculos innecesarios. NaH, el hidrógeno, ¿vale? Cuando es un elemento ambiguo, puede actuar cuando es más electronegativo, actúa con -1, y cuando actúa como más electropositivo, actúa con +1. En este caso, a la derecha es negativo más que el sodio, por lo tanto actúa con -1. Pero no no hace falta ni calcular el número de oxidación del sodio en este caso, porque el sodio siempre va a ser 1. Por lo tanto, el sodio es +1 y el hidrógeno -1. El CO2, bien, el oxígeno, grupo 16, actúa con -2. Como tengo dos átomos, va a ser -4, número de oxidación total de los oxígenos. Hasta 0, carbono actúa como +4, ¿vale? 4 menos 4, 0. Cr2 o 3, de nuevo, oxígeno es -2, como hay 3, total es -6. Hasta 0 indica que el plomo actúa como +6. Seguimos con aquí, Al2 o 3, el aluminio siempre actúa con +3, hemos dicho que aluminio, galio, indio actúa con +3, no hace falta ni calcularlo, ¿vale? Va a dar +3. El SiO2, pues fácil, lo mismo que antes, oxígeno actúa con -2, 4, luego el silicio es +4. El azufre actúa siempre con -2, como hay un átomo, pues -2. Y aquí daría +2, el cobalto. Oro y nitrógeno. Nitrógeno, todo lo de la familia de nitrógeno actúan con -3, por tanto es -3 y el oro actúa con +3. ¿Vale? Pero que es sencillo. Que ha sido sencillo. Vamos a ir a los ácidos ternarios, ¿vale? Los oxoácidos. En este caso, siempre la estructura de un oxoácido, recordad que es un hidrógeno con un número determinado de hidrógeno, puede ser 1, 2, 3, 4, ¿vale? Varios más. El elemento del centro, que suele ser un no metal, y luego tenemos el oxígeno, ¿vale? El hidrógeno siempre actuará con número de oxidación +1, en este caso, siempre. Y el oxígeno siempre actuará con -2 de número de oxidación, ¿vale? Luego el del medio se puede calcular aplicando la regla que hemos dicho antes de que el número de oxidación debe dar 0. Bien, vamos a hacer un cálculo sencillo. Este de aquí, el H4SiO4. Como hay 4 oxígenos, pues debe dar -8. Hay 4 hidrógenos, debe dar +4. Por tanto, el silicio es +4. 4 más 4, 8, -8, 0. Oxígeno, lo mismo, hay 4, por tanto será -8. Aquí hay 2 hidrógenos, +2, hasta 0, +6. H2CO2, como hay 2 oxígenos, -4, 2 hidrógenos, cada uno +1, +2, por tanto, +2 el carbono. Aquí, HNO3, -6 los oxígenos, +1 el hidrógeno, hasta
0 más 5. Seguimos por aquí. HCl, un oxígeno menos 2. Un hidrógeno más 1. Por tanto, esto va a dar más 1. ¿Vale? Seguimos por aquí. H3PO3. Hay 3 oxígenos. Por tanto, es menos 6. Hay 3 hidrógenos. Por tanto, más 3 hasta 0. Más 3. Daros cuenta que la suma debe dar 0. ¿Vale? Es decir, 3 más 3 menos 6, 0. Tenemos que comprobarlo. Si no da 0 está mal. Aquí hay 7 oxígenos. Por tanto, por 2 menos 14. 2 hidrógenos. Cada uno más 1. Total, más 2. Hasta 0 es 12. Pero ojo, hay 2 cromos. Por tanto, el cromo, como hay 2, hay que repartirlo. Los 12 hay que repartirlos. 12 entre 2, 6. Luego, el cromo actuaría con más 6. Lo pongo ahí abajo, ¿vale? Normalmente se pone arriba. Yo he hecho el cálculo para que veáis que da 12. Pero yo directamente sabía que es más 6, ¿vale? Oxígeno, hemos dicho que es menos 2, por tanto es menos 8. El hidrógeno es más 2 hasta 0, el azufre da más 6. Esperad un poquito que ahora os explico cómo se hacen los iones.